Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones. Bien, lo tenemos con nosotros a Ariel Osatinsky, candidato por Política Obrera a diputado nacional. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, bueno, el gusto de tenerte acá en Café Prensa. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ariel, trabajando otra vez en una campaña que, a ver, nunca nos imaginamos quizás tiempo atrás de que estas pasos sean tan decisivas para varios. Sí, así es. Lamentablemente uno ve que hay dentro de lo que es el peronismo, el Frente de Todos, o los macristas, el Junto por el Cambio, que tiene a Alfaro, a Cano, a Campero, o Mansur Jaldo, una pelea, y en esa pelea nosotros lo que queremos señalar es que claramente hay que prestar más atención al silencio, a lo que ellos ocultan, lo que no dicen realmente. Y prácticamente lo importante es señalar que todos ellos, lo que no dicen es que en última instancia no va a haber grieta entre ellos a la hora de las cuestiones decisivas que son lo que se viene después de las elecciones con el nuevo Congreso. ¿Qué se viene? Que son los planes del Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que este país está quebrado, tiene una deuda de mayor de 400.000 millones de dólares, hay un intento de una ayuda del FMI, Guzmán permanentemente está en esa, y claramente el FMI ha puesto condiciones. Nosotros te vamos a dar una ayuda si es que votás lo que nosotros pretendemos como política, y en eso ha pedido que el nuevo Congreso vote, que salga por ley del Congreso, esta cuestión, que básicamente es una reforma previsional contra los jubilados y una reforma laboral contra los trabajadores. Ojo, en un país que está atravesando la crisis social más profunda y más grave de los últimos años. Vos tenés 50% de pobreza, Sí. En la juventud y en la niñez casi es 70% ese porcentaje. Vos tenés una desocupación que sumado desocupado y subocupado está por encima del 30% de la población económicamente activa. Jubilaciones mínimas de 26.000 pesos miserables que ni siquiera llegan a la canasta básica de indigencia. Salario mínimo de 28.000 pesos cuando la canasta básica de bienes y servicios es de 70.000 pesos. Claro, y para no caer en indigencia de 29.000 pesos. Una vergüenza. Entonces, Política Obrera está en estas elecciones, como en cualquiera de las otras luchas e instancias que damos batalla, para mostrar claramente la necesidad que hay que tener un salario mínimo que cubra por lo menos la canasta familiar, que hoy es 130.000 pesos. Hay que aumentar las jubilaciones, obviamente, de emergencia a 40.000 pesos para que lleguen a la canasta básica, pero también debería estar el orden de lo que es la canasta familiar y garantizar ese 82% móvil. Se está movilizando el movimiento de desocupados, es enorme, con luchas crecientes en la Argentina. La desocupación es uno de los grandes problemas. Se puede resolver claramente. Pero vos hablabas recién de una reforma en contra del trabajador. ¿Qué otra cosa en contra se puede hacer ya para el castigado trabajador? Bueno, el pago de la deuda es sistemáticamente perjudicar las condiciones de vida del pueblo argentino, porque claramente los gobiernos vienen pagando los intereses de los intereses de los intereses hace cuántas décadas, y en qué hemos terminado, 50% de pobreza. No hay fuentes de empleo. Entonces creemos claramente que la perspectiva pasa por otro lado, es no pagar la deuda, no acordar con el FMI obviamente, y defender lo que es el salario, las jubilaciones, el trabajo. Si en vez de trabajar 10 o 12 horas se trabajaría 5 o 6, tendríamos obviamente el doble de personas ocupadas. Sí. Si se pondría en pie un programa de obras públicas, en serio, de viviendas populares, crearíamos fuentes de empleo para cientos de miles. Pero por el contrario, ¿qué vemos? Mansur que inaugura cajeros automáticos en el interior de la provincia, creyendo que eso es el desarrollo. Un Alfaro que va y destruye las calles, deja destruido toda la ciudad y después pavimenta de vuelta y cree que eso es el desarrollo. No, acá lo que hay que poner en pie son viviendas populares para que accedan 3 millones o 4 millones de argentinos no tienen acceso a la vivienda. Y además, y esto lo digo porque hemos estado hace un par de días, se cumplieron 55 años del cierre de 11 ingenios azucareros en Tucumán. Acá necesitamos de una vez por todas un genuino plan de industrialización. La industria, por el sector que implica en la economía, por el encadenamiento que tiene con actividades hacia adelante y hacia atrás, es un sector generador de empleo. Todo esto requiere de recursos, por eso planteamos el no pago a la deuda, porque hay que concentrar esos recursos obviamente en lo que son los derechos de las y los trabajadores. Ahora, ¿cómo se hace, Ariel, para hacer política en un partido minoritario
cuando vos ves que los grandes partidos, por ejemplo, y está a la vista de todo el mundo, entregan subsidios, se entrega bolsones. ¿Cómo se hace para luchar contra eso? Bueno, en primer lugar, claramente esto demuestra lo que nosotros siempre hemos sostenido, de que el Estado es una maquinaria en favor de, obviamente, los partidos que responden a los empresarios, como es el peronismo, como es el radicalismo, como es el macrismo. Son partidos que gobiernan para los capitalistas. Vos fijate en la pandemia que estamos atravesando desde marzo del año pasado. Llevamos más de 100.000 muertos, ahora en puerta la Delta. Nosotros creemos que, obviamente, salvo las actividades esenciales, el resto no debería tener apertura. Eso requiere, obviamente, una ayuda del Estado. Pero el Estado, con relación al IFE, le otorgó solamente 10.000 pesos miserables por un par de meses, mientras que los grupos económicos le dio ganancias fabulosas. Entonces, claramente nosotros batallamos en estas elecciones como batallamos en cualquiera de las otras instancias de lucha que están planteadas. Obviamente, el terreno electoral es un terreno donde uno va a dar batalla para clarificar un poco qué es lo que se viene. Porque los cambios no van a venir por un Congreso en donde haya una mayoría del peronismo y del radicalismo o del macrismo. Por ejemplo, si nosotros llegamos a conquistar una banca en el Congreso, bueno, tendríamos un montón de diputados y senadores todavía en contra. Sí. Pero utilizaríamos ese espacio justamente para darle mayor empuje a lo que son las movilizaciones populares por lo que realmente importa, que es defender las jubilaciones, el salario, el trabajo. Y entonces esa tiene la importancia. Y bueno, más allá de a veces ser un partido que tiene pocos recursos, creemos que la historia juega a nuestro favor, porque claramente más gente está abriendo los ojos. Fíjate la abstención que hubo en las últimas elecciones provinciales. Ahora, ¿a vos te parece que la pandemia, ya no, porque la gente ya con esto de las campañas y que, a ver, el COE tuvo que dar marcha atrás y empezar a flexibilizar todo, porque ya no tenés argumento para decirle a la gente, no, pará, no te juntes, no salgas, no hagas esto, porque uno ve las campañas de los políticos que supera todo lo que uno no podía hacer en época de pandemia. ¿Vos pensás que la pandemia en algún momento fue una gran ayuda para los gobernantes, digo, para tapar todos los errores que ellos tenían? No, creo que no. En realidad lo significativo de esta pandemia y lo que nosotros señalamos es lo siguiente, esta apertura que vos estás planteando. Claramente acá hay una necesidad de los empresarios, de los capitalistas, de que la rueda siga andando. Eso es el capitalismo, porque si obviamente la rueda se frena, sí, se acabó las ganancias. Entonces, para tener ganancias tiene que seguir funcionando las actividades. Por eso empujan y obligan y presionan a los trabajadores a volver a las fuentes de empleo. Entonces, claramente esa presencialidad no permite que los contagios desaparezcan o disminuyan significativamente, sino que permanentemente están retroalimentándose y ahora que se viene la Delta encima. Nosotros consideramos que, salvo lo que son actividades esenciales, el resto debería haber estado, obviamente, no darle esa apertura. Esto, obviamente, requiere de recursos del Estado. Sí. Pero vos fíjate en el plano educativo, por ejemplo, un lugar donde yo participo. Nosotros creemos que tiene que ser virtual el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero acá en Tucumán, en el norte, ¿están dadas las condiciones para ser virtual? Bueno, ese es otro tema. Tiene que duplicarse el presupuesto para educación, cosas que no hacen. Al Ixmaje uno lo escucha hablar de cualquier cosa menos de lo que importa. ¿Cuántos son los recursos que destinan realmente? Pocos, bajos. Internet, conectividad, datos, recursos tecnológicos, como las familias pobres encima van a tener acceso al proceso de enseñanza y aprendizaje si no cuentan con Internet, si no cuentan con los recursos tecnológicos. Entonces acá hay un montón de cuestiones que tienen que ser resueltas, por eso la duplicación. Fíjate en el plano de la salud. Desde marzo hasta acá, ¿hay algún nuevo hospital en Tucumán? ¿Hay muchos centros de salud nuevos que se han puesto en pie? No. Las condiciones en las cuales trabajan las trabajadoras y los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, precarización, bajos salarios, en semejante esfuerzo que están haciendo. Entonces, claramente acá hay que aumentar realmente los recursos en las cuestiones que realmente importan al conjunto del pueblo, que son salud pública, educación pública. Por el contrario, nosotros vemos que los destinos los llevan a otro lado del punto de vista de lo que son el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio. Ahora, todo esto que viene pasando a nivel nacional con el presidente, la fiesta de Olivos, las declaraciones del presidente ayer, justificando de alguna manera lo que hizo la docente frente a los alumnos, ¿vos pensás que eso se traslada a Tucumán en votos o no? Lo que pasa en la nación poco implica acá. Bueno, acá yo creo que las elecciones en Tucumán tienen esta particularidad que vos señalabas al inicio de la nota, que hay como una pelea entre Mansur, Jaldo, entre Alfaro, Cano y Campero, que también hay que ver eso también, cómo se traduce a la hora. Yo repudio y me parece... ¿Vos dudás de la pelea? No dudo, creo que se está dando y se está dando obviamente de manera muy intensa. Lo que yo digo es que lo que lamento realmente de todo esto es la utilización que hacen de la maquinaria del Estado en comprar voluntades, porque sin dinero nadie los vota. Sin dinero no van a ningún tipo de acto a escucharlos. A eso hemos llegado. Si vos comparás el peronismo 40, 50 años atrás y lo que es hoy, bueno,
¿Está realmente fortaleciéndose o se está debilitando como movimiento? Claramente que se está debilitando. Hoy tenés Massa por un lado, Fernández por el otro, Cristina por el otro. Y lo que vos señalabas de Alberto Fernández claramente demuestra que es un episodio más de lo que es el agotamiento de este régimen político. Este régimen político no tiene posibilidad de darle ningún tipo de respuesta a las necesidades que tiene el conjunto de la clase trabajadora. No esperen del Congreso que vaya a hacer algo por el trabajo, por el salario, por las jubilaciones, sino perjudicar, eso sí van a hacer, pero en favor no lo van a hacer nunca, salvo que haya una presión en las calles, movilizándose. Esa es la perspectiva que nosotros planteamos y en eso obviamente nos jugamos siempre. Te hablaba de esto de la pandemia, ¿por qué? Porque uno ve, Ariel, a través de lo que llega de Europa, porque no solamente en Europa nos llega antes la primera ola, la segunda ola, y podemos un poco, de alguna manera, prepararnos, pero los países que tuvieron un mal manejo de la pandemia con sus gobernantes perdieron elecciones. Por eso te digo, en Argentina, más allá de que se hizo una fuerte campaña de vacunación, evidentemente algo salió mal por la cantidad de fallecidos que tenés en cuanto a número de habitantes. ¿Vos pensás que el manejo de la pandemia puede ser importante a la hora de la elección? Bueno, está lo de la pandemia, está también la situación social. Yo lo que creo que hay mucho enojo, mucha bronca y mucho malestar. Eso se puede llegar a traducir en las elecciones. Nosotros aspiramos realmente a que apuesten por una fuerza como política obrera que impulsa las luchas y que obviamente los espacios que pueda llegar a conquistar en estas elecciones, desde notas que se pueden hacer hasta lo que es el Congreso, van a estar en función de fortalecer ese tipo de instancias. Claramente la crisis en la cual está el gobierno y que creemos que se va a agravar después de las elecciones, obviamente, porque ahí es una crisis terminal, un presidente que perdió toda autoridad, o sea, después de lo que sucedió, perdió toda autoridad. ¿Cómo sigue adelante diciendo lo que dice, recomendando cosas después de lo que hizo? Perdió toda autoridad. Entonces creemos que hay una crisis social, una crisis política y una crisis económica que se va a agravar. En ese sentido, son nuevos episodios de un régimen que está totalmente agotado y vamos a tener luchas más crecientes de los desocupados, de los trabajadores ocupados que trabajan y son pobres, porque el salario no alcanza, de los jubilados que no van a permitir que le aumenten en 5 años la edad para jubilarse, no van a seguir, así como uno diría, sin hacer nada, con 28.000 pesos miserables que cobran de jubilación mínima, donde el 80% está cobrando ese monto. Uno ve a Alberto Fernández y Cristina que cuando llegaron dijeron la pesadilla de Macri, de los 4 años del macrismo, lo que sea, nosotros vamos a poner plata en el bolsillo de la gente, vamos a reactivar el consumo, bla, 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 bla. ¿Qué hicieron? Mientras la inflación está en el 50%, los trabajadores estamos teniendo aumentos de 30% promedio y en cuota y hasta el año que viene. Eso se llama deteriorar el poder adquisitivo mientras que siguen pagando las LELIQ a los bancos privados, enormes ganancias están haciendo, 40% de interés le están pagando anualmente a los bancos, fortunas, se están llenando de oro. Garantizan el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional dice vamos por más. Ahora lo que queremos es que ustedes, peronismo, y ustedes, macrismo, juntos nos aprueben esta reforma previsional y laboral para que nosotros les demos una ayuda. El gobierno quiere un acuerdo a 20 años, el FMI dice que 10, bueno, entonces en eso están con Guzmán negociando, pero vos te imaginás, son 20 años más, según el gobierno, de pagar religiosamente una deuda que nos llevó a esto, no tener vivienda, no tener seguridad, no tener salud, no tener educación, no tener trabajo. Bueno, realmente tremendo. Bueno, estamos en Café Prensa con Ariel Osatinsky, candidato a diputado nacional por Política Obrera. Hacemos una pausa y ya seguimos. Continuamos en Café Prensa, estamos con Ariel Osatinsky, candidato a diputado nacional por Política Obrera. Y Ariel, también, hablando un poquito, porque ayer me parece que sobre todo ustedes que están muy metidos en política, no es un dato menor y me parece que es bastante fuerte que Dinamarca, por ejemplo, haya decidido cerrar su embajada en la Argentina. Digo porque se habla mucho de cómo se está manejando este gobierno en la política internacional, donde no está teniendo una reacción. Mira, claramente me parece a mí que lo que si vos me decís la cuestión internacional... ¿Cómo se maneja Argentina con la política internacional? No, bueno, me parece, digamos, de que lo importante me parece en plano internacional es ver de qué manera, a mí me parece, y esto es con lo que yo te planteé el plan de industrialización. Claro, y además porque cuando también... las relaciones comerciales que tiene el país con el resto del mundo. Bueno, ¿qué vendemos, por ejemplo? Son productos básicos, vienen de los recursos primarios, agrícolas sobre todo, que tienen poco valor agregado.
Entonces hay un terreno muy importante en mucha cuestión que se tiene que hacer en el sentido de industrialización. Necesitamos diversificar lo que se vende, obviamente, para exportar, y obviamente lo que se exporte y lo que se venda no vaya a agravar lo que es la desigualdad, que es el grave problema que tiene este país, porque claramente lo que se exporta, ¿quién se lo quedan? Los grupos económicos concentrados, sojeros, los grupos económicos agropecuarios, las grandes empresas que manejan el comercio exterior. ¿Cuánto quedan los trabajadores que son los que realmente producen esa riqueza? ¿Cuánto ganan hoy los peones rurales? E incluso más te digo, el gobierno pretende avanzar ahora en planes para que los que trabajen en las cosechas, parte lo pague el gobierno y parte lo paguen los empresarios, o sea, que paguen parte del salario de los empresarios. Entonces realmente nosotros lo que planteamos obviamente es que acá tiene que haber un incremento de salario, mejores condiciones de empleo. En el campo hoy se trabaja, ¿cuánto es el empleo informal? Más del 50% trabaja sin obra social, sin poder acceder a una jubilación en el futuro. Es decir, eso tiene que ver con regímenes económicos, donde los gobiernos lo que hacen es fijar leyes en favor de los empresarios. Entonces, claramente, lo que es las relaciones comerciales, la que se lleva las ganancias, ¿quiénes son? Siempre los grupos económicos concentrados. Creemos realmente que tienen que ser los trabajadores, y es la perspectiva que nosotros defendemos. Y lo de industrialización también está vinculado al comercio exterior, porque claramente si habría industrialización se podría tener otro tipo de vínculos y de relaciones comerciales con el mundo, y no lo que tenemos hoy. Acá, es poco y escaso, digamos. Acá preocupa mucho, digo, ustedes que están en la calle hablando con la gente, el tema del salario, porque uno ve, vos tirabas los números en el arranque de lo que se necesita para no ser pobre, lo que se necesita para no ser indigente. Y uno ve que a nivel nacional los gremios están logrando cerrar paritarias. Y te digo por qué. Porque acá, como viene la cosa, da la sensación que paritarias recién vamos a... Y no son paritarias, son acuerdos salariales, porque paritaria es otra cosa. Vamos a tener en marzo. ¿Cómo ve la acción de los gremios acá? ¿Todos los gremios están actuando para el poder político? Bueno, todos los gremios tienen... yo soy parte de un gremio, una conducción gremial que es de ADIUN, pero la mayoría de los gremios tienen conducciones que son burocracias. Vos fíjate el otro día, para los empleados estatales, que son un grupo muy importante de los trabajadores de la provincia y del país. Veo un comunicado que saca la conducción de ATE, Cachorro Godoy, la conducción de UPCN, que celebran que han reabierto la paritaria y han logrado un 5% adicional a cobrar en febrero del año 2022. Es decir, ya veníamos con el ruinoso 35% en cuotas y celebran un 5% más, que es un total de 40%. En marzo del año que viene vamos a estar en un promedio de 60% de inflación, si vos tenés en cuenta enero de este año a marzo del año que viene. Porque el 2021 va a ser 50% de inflación, sumale 3 meses del año que viene, tenés un 60% promedio. 40% en cuota para los trabajadores, 60% de inflación. Eso se llama ajuste, como lo hacía el gobierno de Macri. Entonces, lamentablemente, las conducciones que dirigen la mayoría de los gremios son burocracia, que no están dispuestas a llevar adelante medidas de fuerza, que no están dispuestas a llevar adelante un paro y la medida que se requiere obviamente para defender el salario. Nosotros, como conducción de ADIUN, por ejemplo en la universidad, siempre bregamos porque haya medidas de fuerza, un paro nacional que permita reabrir la paritaria y discutir en otros términos con el gobierno. Si obviamente vos apoyás el gobierno, como están haciendo estas conducciones, y no llevan adelante ningún tipo de medida de fuerza, te imponen este ajuste, y obviamente lo celebra no solo Macri, el Fondo Monetario Internacional, porque dice negocio redondo. Si a los trabajadores es 40 o 35% en cuota, mientras que la inflación está haciendo 50 o 60%, es un tremendo deterioro del poder adquisitivo, con una canasta básica en el orden de 70.000 pesos ya ahora. Increíble. ¿Qué pasó con los carteles en la calle? Porque me dice la gente de Asesores Group, la cual es dueña de la emisora, que pusieron todos los carteles de Pueblo Obrero arriba tapando la publicidad de Asesores. Política Obrera, tal vez es otra de las fuerzas de izquierda, acá hay varias listas de izquierda, pero Política Obrera todavía ni siquiera hemos logrado pegar afiches, no tenemos todavía los afiches lanzados. Es decir, somos una fuerza que tiene pocos recursos, y nuestro fuerte obviamente está ¿dónde? Está en quienes integramos la lista, como Daniel Blanco, candidato a senador, Raquel Gracino, compañera docente, candidata a diputada, una lista de trabajadores, luchadores, que obviamente tenemos nuestro voto, nuestra plataforma, nuestra propuesta, vamos a tener afiches obviamente, pero por ahora, digo, hasta el día de hoy todavía no pueden acusarnos de nada porque ni siquiera hemos pegado un solo afiche en las calles. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en esta elección? Porque digo, primero hay que superar el 1,5%. ¿Ese es el objetivo o van por más? Por ahora es pasar las pasos e ir viendo, obviamente,
obviamente, digamos, nosotros somos una fuerza que cuestionamos y criticamos este piso proscriptivo del 1,5%. El objetivo, porque Política Obrera es como relativamente, más allá de que tiene integrante en su lista de una larga trayectoria, como puede ser Daniel Blanco, Jorge Altamira, el caso de Marcelo Ramal en Ciudad de Buenos Aires, es como una fuerza nueva, Política Obrera, un hombre nuevo de la lista. Entonces, por ahora, obviamente, uno va viendo de poder pasar las PASO y en función de eso, luego, de las elecciones de cara a noviembre, seguir clarificando lo que se viene, lo que está en juego en estas elecciones y siempre acompañando las distintas luchas que están en curso y que están en juego. El kirchnerismo en algún momento le hizo bien, mostrar para la gente, para los votantes, que tenía muchas ideas de izquierda, con política fuerte en derechos humanos y un montón de cosas que hizo. No, el kirchnerismo es una gran ficción. Muchas veces hablan de transformaciones estructurales y eso no es así. Vos fíjate, en pobreza, en desocupación, las cosas no están tan distintas a lo que era en los años 90, por ejemplo. En pobreza, Tucumán, pongamos el caso del Gran Tucumán. ¿Cuánto es el piso que hubo siempre? Cerca del 30%. En algún momento puede haber sido 25, 27, no 30%. Y no, entonces son los valores de los años 90 del menemismo. El kirchnerismo, no te olvides que ha sido parte del menemismo. Cristina Kirchner, Néstor Kirchner han sido parte de las privatizaciones, sí, del pago de la deuda de Menem, de las reformas económicas regresivas de Domingo Felipe Cavallo. Y a partir del 2003 quisieron aparecer como si fueran otra parte de la historia, como Alfaro, como Jaldo, que dicen que Jaldo dice: no soy parte del gobierno de Mansur si él es el vicegobernador. Alfaro no gobernó con Alperovich desde el 2003 en adelante hasta el año 2012. Entonces, claramente, cuando uno enseña las cuestiones que se avanzaron como derechos humanos, todo eso son luchas muy importantes en los movimientos populares, y que fruto de esas luchas es que se consiguió los juicios y todo lo que se avanzó en materia de derechos humanos. El gobierno del kirchnerismo lo que trató es de apropiarse de eso realmente. Ya pasó alguna vez por Café Prensa, ¿no? ¿Alguna vez usted estuvo en Café Prensa? Sí, estuve invitado. Bueno, ya jugó al ping-pong en algún momento. Sé jugar algo, no es el deporte... Pero este es otro... Mayor destreza tengo, pero... Claro, es otro ping-pong. 20 preguntas, usted responde lo primero que se le viene a la cabeza. Lo primero que se me viene. Lo primero que se le venga, sin dar demasiada argumentación de por qué. Pero tiene su presentación primero. En Café Prensa, ping pong de preguntas y respuestas. Nombre y colegio. Todo listo, comenzamos ya. Igual yo no estoy en contra de que hayan pegado. Bueno, Ariel Osatinski con el ping pong, primera pregunta. ¿Con quién le gustaría debatir en estas elecciones? Con Mansur. ¿Fue una decisión suya ser candidato? Sí, fue una decisión mía. ¿Un deporte? Fútbol. ¿Será candidato en el 2023? No se puede saber hoy, veremos las coyunturas. Uno va viendo paso a paso o día a día qué es lo que surge. Si le digo Daniel Blanco... Un enorme referente y un gran luchador y un gran constructor de lo que es el Partido Obrero de Tendencia, que hoy es Política Obrera. ¿Perdió algún amigo o pariente con el COVID-19? Perdí muchos afectos y en particular muchos compañeros y compañeras docentes, y es una gran tristeza infinita. ¿Qué festejará el 24 de septiembre? El 24 de septiembre, mi cumpleaños. ¿El gobernador Mansur? Mansur es el ajuste, es la impunidad, es la corrupción y es obviamente un gobierno contra los jubilados y contra los trabajadores. ¿La comida que más le gusta? Milanesa napolitana con papas fritas. ¿Un recuerdo de la infancia? Los tiempos que pasé con mis abuelas, sobre todo. Recuerdo siempre tanto a mi abuela acá, tengo una abuela que era alemana también, entonces los guardo siempre en mi corazón. ¿A qué edad de su vida le gustaría volver? El secundario fue una época muy linda realmente. Que la pasó muy bien. Si pero le digo, no tengo tampoco, no es que me desespera, ¿no? Si le digo Jorge Altamira... Un referente enorme y un constructor, obviamente, y referente de la izquierda más notable de este país. ¿Quién fue el mejor gobernador de Tucumán de los últimos 25 años? Está por venir en el futuro, va a ser alguien justamente de Política Obrera. ¿Cómo sería un día perfecto en su vida? Un día perfecto, el tema de los estelares. Un día perfecto es
llevando adelante el acompañamiento de las luchas y obviamente acompañado siempre o teniendo espacios para las cosas que a uno le gusta, que es pasar el tiempo con la familia, poder tener una pausa para poder escuchar música, que es otra de las pasiones que yo tengo, que me gusta. Esos son un día perfecto, poder salir a pasear con una perra, compañera siempre que tengo. ¿Cuánto gana como docente? En la universidad hoy estoy aproximadamente con 2 cargos que tengo, porque tengo un cargo en Filosofía y Letras y un cargo en el Colegio Gymnasium de 3 horas cátedras, en alrededor de 50.000 pesos. ¿Le gusta la Plaza Independencia? No. ¿Quién gobierna el país, Alberto o Cristina? Gobiernan el Fondo Monetario Internacional y Alberto y Cristina juegan en ese equipo. Si encontrara la lámpara mágica, ¿cuáles serían sus 3 deseos? Creo que acá hay que lograr realmente un salario igual a la canasta familiar, lograr realmente aumentar las jubilaciones y que haya trabajo para todo el mundo para terminar con esta pobreza. Entonces, obviamente, a la lámpara lo que le diría es que nos dé una mano en las luchas que estamos llevando adelante para poder hacer realidad eso. ¿La Universidad de Tucumán? Una institución que está absolutamente en decadencia hace muchísimas décadas. Nosotros, yo formo parte de un gremio que es Aliun, luchamos contra eso. Y por último, ¿quién es Ariel Osatinsky? Ariel Osatinsky es un docente, investigador del CONICET, que tiene una actividad gremial importante y que siempre va a estar dispuesto a acompañar todas las luchas justas que existan y obviamente en particular las luchas de las trabajadoras, los trabajadores, que estamos luchando hace mucho tiempo por tener realmente una genuina recomposición salarial y condiciones dignas de empleo. Bueno, pasó y aprobó el ping-pong Ariel. Bueno. Es un gusto haberlo tenido acá con nosotros en Café Prensa, como siempre, y un obsequio de la producción para su visita. Bueno, muchísimas gracias y siempre agradeciendo este espacio muy importante para poder charlar, debatir, intercambiar ideas y opiniones, que es lo importante acá. Bueno, pasó Ariel Osatinsky, de Política Obrera, candidato a diputado nacional, por los micrófonos de Café Prensa en la 92.7 en duplex con la 88.1.